Mi novia y su hija me usaron como cajero automático por 10 años. Gasté $105 en ellas, pero cuando descubrí que pusieron al padre Deadbeat en los anuncios de boda y me excluyeron completamente, los eché de mi casa y cancelé la boda de .50 en una cena familiar. Ahora están destrozadas y jamás olvidarán. Tengo 42 años. Trabajo como gerente de operaciones en una empresa de logística, y después de lo que pasó hace unos meses, todavía me cuesta creer que realmente sucedió, aunque al mismo tiempo fue como el final de algo que llevaba años gestándose, y yo simplemente no quería verlo. La cosa es que estuve con mi novia Pamela durante 10 años, una década entera de mi vida, y durante todo ese tiempo básicamente mantuve a su hija Daniele como si fuera mía. Pagué todo, absolutamente todo, y al final, me trataron como si fuera un extraño que no merecía ni siquiera estar en la boda que yo mismo iba a pagar. Supongo que debería empezar desde el principio para que esto tenga sentido, porque la verdad es que mirando hacia atrás debía haberlo visto venir, pero cuando estás en medio de la situación es diferente, ¿me explico? Conocí a Pamela cuando yo tenía 32 y ella 38. Daniel tenía como 13 años en ese momento, y desde el principio me quedó claro que venían en paquete. O sea, si quería estar con Pamela tenía que aceptar que su hija era parte del trato. No me molestaba para nada, la verdad. Siempre me gustaron los niños, y pensé que podría ser una buena figura paterna para Daniel, porque su papá biológico, Jeremy, básicamente era un fantasma. Aparecía cada 6 meses o un año, le prometía cosas que nunca cumplía, y luego desaparecía otra vez dejando a Daniel destrozada. Pamela estaba desempleada cuando la conocí. Había tenido trabajos aquí y allá, pero nada estable, y Daniel estudiaba en una escuela pública que francamente no era muy buena. Yo ganaba bien, no soy millonario ni nada, pero tengo un sueldo decente, así que cuando nos mudamos juntos como al año de estar saliendo, básicamente yo empecé a pagar todo. Y cuando digo todo, digo todo. La hipoteca de la casa era mía, los servicios, la comida, la ropa, las salidas, todo salía de mi bolsillo. Pamela dejó de buscar trabajo porque, según ella, quería enfocarse en ser una buena mamá y mantener la casa, cosa que yo acepté porque, bueno, cada quien contribuye como puede, ¿no? Daniel era una buena chica en ese entonces, o al menos eso me parecía. Sacaba buenas calificaciones, era respetuosa conmigo, me llamaba Jonathan o a veces John. Nunca me llamó papá, pero tampoco esperaba que lo hiciera. El problema era Jeremy. Ese tipo era un completo inútil. Trabajaba en lo que se le presentaba. Nunca tenía dinero. Debía manutención que nunca pagó. Pero cada vez que aparecía Daniel, lo trataba como si fuera el héroe más grande del mundo. Era frustrante verlo, tipo, yo estaba ahí todos los días, la llevaba a la escuela, iba a sus eventos, le ayudaba con la tarea, la escuchaba cuando tenía problemas, pero cuando Jeremy llamaba o se aparecía de la nada, ella se iluminaba completa y yo pasaba a segundo plano. Cuando Daniel cumplió 18 y se graduó de la preparatoria, hablamos sobre la universidad. Ella quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada que costaba un ojo de la cara, y Pamela me miró con esos ojos de, tú puedes hacer esto posible, y básicamente me sentí obligado a decir que sí. Gasté $40,000 en 4 años de universidad para Daniel. Pagué su matrícula completa, sus libros, su dormitorio en el campus los primeros 2 años hasta que decidió que prefería vivir en casa y yo seguí pagándole gasolina y comida. También le compré un auto, un Honda Civic usado pero en buen estado, como de 2018, que me costó otros $15,000. Nunca me agradeció realmente. O sea, sí me decía gracias cuando le daba algo, pero era más como un gesto automático. Nunca sentí que realmente valorara lo que yo hacía por ella. Jeremy, mientras tanto, no puso un solo centavo para nada de esto, literalmente cero, pero seguía siendo el papá perfecto en los ojos de Daniele. Daniel se graduó hace como un año y medio, consiguió su título en diseño gráfico, pero no encontró trabajo en su campo. Básicamente se quedó viviendo con nosotros sin pagar renta, sin ayudar económicamente en nada, y yo seguía manteniendo a las dos. Pamela justificaba todo, diciendo que el mercado laboral estaba difícil, que Daniel estaba buscando, que necesitaba tiempo para establecerse. Yo empezaba a sentirme un poco usado. No sé, como que ya llevábamos 10 años juntos y Pamela nunca había hecho ningún esfuerzo real por conseguir trabajo. Daniel tampoco contribuía en nada, y yo básicamente era el cajero automático de la familia. Pero bueno, uno se acostumbra a las cosas, ¿sabes?
Y yo quería creer que todo ese esfuerzo valía la pena, que estábamos construyendo algo juntos. Hace como 8 meses, en diciembre del año pasado, Danielle llegó súper emocionada a la casa y anunció que su novio, un tipo llamado Michael que conoció en la universidad, le había propuesto matrimonio, y ella había dicho que sí. Pamela estaba extasiada, llorando de felicidad, abrazando a Daniel, y yo también me alegré porque, bueno, si Daniel era feliz me parecía bien. Daniel le dijo que querían casarse en agosto, específicamente el 3 de agosto, que era una fecha que tenía algún significado especial para ellos, o algo así, y que iban a hacer una boda grande. Cuando preguntó si yo podía ayudar con los costos de la boda, Pamela inmediatamente dijo que por supuesto, que yo estaría feliz de ayudar, y yo asentí porque la verdad en ese momento no sabía qué más hacer, ya llevaba 10 años en este patrón de pagar por todo. Empezaron los planes de la boda, y Daniel estaba obsesionada con cada detalle. Quería un vestido de diseñador, flores carísimas, un lugar elegante para la recepción, todo muy por encima de lo que yo consideraba razonable. Yo iba haciendo los pagos, dando depósitos para el lugar, para el catering, para el fotógrafo, básicamente financiando toda esta boda que iba a costar fácil unos 50,000 dólares o más. En marzo, como 4 meses antes de Serica, la boda, le dije a Pamela que necesitaba saber cuántos invitados podía llevar yo, porque quería invitar a algunos amigos y compañeros de trabajo. La boda iba a tener 250 personas, un evento masivo, y yo pensé que 20 personas de mi lado era completamente razonable, considerando que yo estaba pagando la cuenta completa. Pasaron las semanas y Pamela seguía diciéndome que me iba a dar la lista de quién podía invitar, pero nunca llegaba esa lista. Yo seguía insistiendo y ella siempre tenía una excusa, que Daniel todavía estaba decidiendo los números finales, que la familia de Michael era muy grande, que necesitaban priorizar ciertas personas. Un día en abril, estaba en el trabajo, y mi amigo Jordan, que conocía a Pamela y Daniel porque habíamos salido juntos varias veces, me mencionó casualmente que había recibido un anuncio de la boda de Daniel en el correo. Yo me quedé confundido, y le pregunté si era una invitación, y él dijo, no, es solo un anuncio, ya sabes, de esos que avisan que alguien se va a casar pero no te invitan. Me mostró el papel, y efectivamente era un anuncio formal de la boda con la fecha y el lugar, pero sin invitación incluida. Lo extraño era que Jordan estaba en mi lista de 20 personas que yo quería invitar. O sea, yo había asumido que él iba a recibir una invitación porque era uno de mis mejores amigos, pero en lugar de eso recibió un anuncio que básicamente decía, «Hey, Daniel se casa, pero tú no estás invitado». Esa noche confronté a Pamela sobre esto, y ella se puso toda nerviosa. Empezó a decir que habían tenido que hacer recortes en la lista de invitados porque la familia de Michael resultó ser más grande de lo que pensaban, y que lamentablemente ninguna de mis 20 personas había hecho el corte final. Me quedé mirándola sin poder creerlo. Tipo, ¿me estás diciendo que yo, que estoy pagando toda esta maldita boda, no puedo invitar a ni una sola persona? Ella me dijo que lo sentía mucho, pero que así eran las cosas, que Daniele había tomado esa decisión, y ella la apoyaba. Agarré uno de los anuncios que tenían apilados en la mesa del comedor, y lo leí con más atención. Decía algo como, Pamela García y Jeremy Torres tienen el honor de anunciar el matrimonio de su hija Daniele. Y ahí me di cuenta de otro detalle que se me había pasado antes. Mi nombre no estaba en ninguna parte del anuncio. El anuncio listaba a Pamela y a Jeremy como los padres de la novia, como si Jeremy hubiera tenido algún papel real en la vida de Daniel, más allá de aparecer esporádicamente para decepcionar a todos. Yo, que había pagado su educación completa, que le había comprado su auto, que la había mantenido por años, que estaba pagando su boda, ni siquiera era mencionado. Le pregunté a Pamela sobre esto, y ella me dijo que Jeremy era el padre biológico, y que tenía sentido que su nombre estuviera ahí, que no era nada personal contra mí. Las cosas se sintieron raras después de esa conversación, pero yo traté de dejarlo pasar, aunque por dentro estaba hirviendo. Una semana después, en mayo, los padres de Michael nos invitaron a cenar a su casa para conocernos mejor y hablar sobre los últimos detalles de la boda. Fuimos los 4, Pamela, Daniel, Michael y yo, a esta casa enorme en un vecindario bonito donde vivían María y su esposo. La cena estuvo bien, conversación normal, comida decente, y después de comer nos sentamos en la sala a tomar café. María empezó a hablar sobre la ceremonia y preguntó quién iba a caminar con Daniel por el pasillo para entregarla, y yo automáticamente pensé que me iban a pedir que lo hiciera yo. Digo,
Parecía lógico después de todo lo que había hecho por ella. Danielle se iluminó completa y dijo súper emocionada que su papá Jeremy iba a caminarla por el pasillo, que siempre había soñado con ese momento y que le daba tanta felicidad que él hubiera aceptado hacerlo. Pamela sonrió y asintió como si esto fuera lo más natural del mundo, y yo me quedé ahí sentado sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marie me miró incómoda. Creo que ella sí captó lo raro de la situación, pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada en ese momento. Solo asentí y seguí tomando mi café, aunque tenía un nudo en la garganta que hacía difícil tragar. Terminamos la cena, y en el camino de regreso a casa, nadie habló mucho. Ya en la casa, Daniele se fue directo a su cuarto, y Pamela se quedó conmigo en la sala. Yo estaba procesando todo, o sea, no solo no estaba invitado ninguno de mis amigos, no solo mi nombre había sido borrado del anuncio, sino que además, Jeremy, el imbécil que no había puesto un centavo en nada, iba a tener el honor de caminar a Daniel por el pasillo. Sentía una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que durante 10 años había sido tratado como un recurso financiero, no como un miembro real de esta familia. Esa noche no dormí bien. Estuve dando vueltas en la cama pensando en todo el dinero que había gastado, todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que había puesto a Daniele y Pamela antes que a mí mismo, ¿y para qué? Para ser completamente ignorado y reemplazado por un tipo que literalmente había abandonado a su hija repetidamente. A la mañana siguiente me levanté con una claridad que no había tenido antes, como que algo hizo clic en mi cerebro y supe exactamente lo que tenía que hacer. Le dije a Pamela que necesitábamos organizar otra cena con los padres de Michael porque quería hacer un anuncio importante sobre la boda. Ella se emocionó pensando que tal vez iba a ofrecer pagar algo adicional o hacer algún gesto grande, y coordinó todo para la siguiente semana. Esa semana, usé mi tiempo para hacer algunos preparativos. Contacté a todos los vendedores de la boda, el lugar de la recepción, el catering, el fotógrafo, la florista, todos los que había contratado, y a los que les había dado depósitos o pagos adelantados. Les expliqué la situación y cancelé todos los servicios. Algunos me devolvieron el dinero menos una penalidad, otros se quedaron con el depósito, pero ya no iban a proveer los servicios. También fui al banco y saqué todo el dinero que teníamos en una cuenta conjunta que Pamela y yo compartíamos. Eran como 25,000 dólares que yo había estado ahorrando para la boda y otros gastos. Transferí todo a una cuenta personal que solo estaba a mi nombre. Cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas compartidas y me aseguré de que legalmente estuviera protegido de cualquier cosa que ellas intentaran hacer después. Llegó el día de la cena en casa de Marie y su esposo, y yo estaba sorprendentemente calmado. Estaban todos ahí, Daniel y Michael obviamente, Pamela, Marie y su esposo, y también Jeremy había sido invitado porque aparentemente ahora era parte importante de todo esto. Cenamos, hablamos de cosas triviales. Jeremy estuvo presumiendo sobre no sé qué trabajo nuevo que supuestamente tenía. Y después de la cena, Marie sugirió que hiciéramos un brindis por los novios. Todo el mundo levantó su copa de vino, y yo también levanté la mía. Esperé a que terminaran los brindis típicos sobre amor y felicidad, y luego pedí permiso para decir unas palabras. Me puse de pie, levanté mi copa, y dije algo como, me gustaría hacer un brindis especial hoy. Durante los últimos 10 años he tenido el privilegio de ser parte de la vida de Daniel. Pagué su educación universitaria completa. 40,000 dólares. Le compré su primer auto. La he apoyado en todo lo que ha necesitado. Y por supuesto estaba emocionado de contribuir a su día especial. Sin embargo, me di cuenta recientemente de que mi papel en esta familia ha sido malinterpretado. Parece que mi valor se limita a ser un proveedor financiero, y nada más. Mi nombre no aparece en los anuncios de boda, mis amigos no están invitados a la celebración que estoy financiando. Y el honor de caminar a la novia por el pasillo se le ha dado a alguien que ha estado ausente la mayor parte de su vida. Todos se quedaron callados mirándome. Pamela tenía los ojos muy abiertos como si supiera que algo malo venía, y yo continué diciendo, así que después de mucha reflexión, he decidido que es momento de que dé un paso atrás y deje que esta familia maneje sus propios asuntos. Efectivamente, a partir de este momento, retiro todo mi apoyo financiero para esta boda. Ya cancelé todos los servicios que había contratado y pagado. Los depósitos que pude recuperar los recuperé, y el dinero que quedaba destinado para la boda, lo he movido a mi cuenta personal. Jeremy, ya que vas a tener el honor de caminar a Daniel por el pasillo,
Supongo que también puedes tener el honor de pagar por el privilegio, así que les deseo a todos mucha suerte con los preparativos. El silencio que siguió fue, probablemente el más incómodo de mi vida. Se podía sentir la tensión en el aire tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Danielle fue la primera en reaccionar. Empezó a llorar y gritar que cómo podía hacerles esto, que era un monstruo, que ella siempre me había tratado bien y yo estaba arruinando el día más importante de su vida. Pamela estaba en shock, literalmente con la boca abierta sin poder hablar. Jeremy se veía entre confundido y molesto, y Marie tenía una expresión que no pude descifrar, tipo entre sorpresa y tal vez un poco de respeto. Yo simplemente puse mi copa en la mesa, les di las gracias por la cena, y me fui de la casa dejándolos ahí procesando lo que acababa de pasar. Manejé de regreso a mi casa, sabiendo que cuando Pamela y Daniel regresaran, las cosas iban a explotar completamente. Así que aproveché ese tiempo para empacar algunas de las cosas de Pamela y Daniel en cajas, no todas porque había demasiadas, pero sí lo suficiente para dejar claro el mensaje. Llegaron como 2 horas después, y efectivamente llegaron gritando. Daniel venía llorando histérica, diciendo que yo había arruinado todo, que ella no tenía dinero para pagar una boda, que todos los planes estaban cancelados y ella iba a hacer la burla de todos sus amigos. Pamela me gritaba que era un egoísta, que cómo podía ser tan cruel después de todo lo que habíamos compartido, que esto era un berrinche ridículo de mi parte. Les dije con la mayor calma posible que tenían hasta el final de la semana para empacar sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir, que esta era mi casa, yo pagaba la hipoteca, y que ya no iba a seguir manteniendo a personas que claramente no me valoraban ni me respetaban. Daniele me llamó todo tipo de nombres, dijo que yo nunca había sido realmente parte de su familia, que ella solo me había tolerado por su mamá, pero que siempre había sabido que yo no era su verdadero padre. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero al mismo tiempo confirmaron todo lo que yo había estado sintiendo, que para ellas yo era solo el estúpido que pagaba las cuentas. Pasaron 5 días muy tensos, donde ellas empacaban y yo básicamente me quedaba encerrado en mi habitación o salía de la casa para evitar más confrontaciones. El viernes de esa semana finalmente se fueron. Pamela consiguió quedarse en casa de su amiga Shirley y Daniel aparentemente también se fue con ellas. Ese mismo día contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. No me iba a arriesgar a que regresaran e intentaran entrar o sacar cosas cuando yo no estuviera. La casa se sintió extrañamente vacía y silenciosa después de que se fueron, pero también había una sensación de alivio, como quitarme un peso enorme de encima. Como a la semana de que se fueron recibí una llamada de Jeremy, lo cual me pareció graciosísimo porque ese tipo nunca me había llamado en los 10 años que conocía a Daniel. Me empezó a decir que necesitábamos hablar, que entendía que yo estaba molesto, pero que no podíamos dejar que Daniel sufriera por problemas entre adultos, que la boda era importante para ella y que tal vez entre los dos podríamos dividir los costos para que ella pudiera tener su día especial. Me reí en su cara, tipo literalmente me carcajé por teléfono, y le dije que ni en 1 millón de años iba a darle un solo peso a él o a Daniele, que si tanto le importaba a su hija que vendiera su alma si era necesario, pero que a mí me dejara en paz. Colgué y bloqueé su número. 2 días después me llamó Daniel, esta vez con un tono menos histérico pero igual de manipulador. Me dijo que yo estaba haciendo todo más difícil para todos, que su mamá estaba devastada, que ella estaba cayendo en depresión por todo esto, que Michael estaba considerando posponer o cancelar la boda porque sus papás no querían contribuir más dinero después del drama, y que básicamente todo era mi culpa por ser vengativo y rencoroso. Le dije que ninguna de esas cosas era mi problema, que durante 10 años yo había sido el adulto responsable mientras ella y su mamá vivían cómodamente a mi costa, sin nunca mostrar verdadera gratitud o incluirme realmente en su familia, y que ahora que yo había decidido poner límites, ellas querían hacerme sentir culpable. También bloqueé su número después de colgarle. Como al mes recibí una carta física en el correo, era de Pamela, varias páginas escritas a mano donde básicamente me decía que yo era la peor persona del mundo, que Daniel estaba en terapia por depresión, que ella había perdido a la persona que pensaba que era el amor de su vida, que cómo podía ser tan frío y calculador, y que esperaba que algún día me diera cuenta del daño que había causado y me arrepintiera. Leí la carta completa, la metí de vuelta en el sobre, y la tiré a la basura. No sentía ni un ápice de culpa. Honestamente, lo único que sentía era que debía haber hecho esto años antes. Pasaron 2 meses más. Ya estábamos en julio,
como un mes antes de que fuera la supuesta fecha de la boda, y yo honestamente ya casi ni pensaba en todo el asunto. Estaba enfocado en mi trabajo, saliendo con amigos, disfrutando de mi casa y mi espacio, sin tener que mantener a dos personas que no me apreciaban. Un día, Jordan me llamó, el mismo amigo que había recibido el anuncio de boda, y me dijo que había escuchado por ahí que la boda de Daniel había sido cancelada, que aparentemente no habían podido conseguir el dinero para reorganizar todo y Michael había decidido que era mejor esperar. Yo no dije nada, pero por dentro sentí una satisfacción que probablemente me hace ver como una mala persona, pero es la verdad, sentí que finalmente había una consecuencia real para cómo me habían tratado. A finales de agosto, ya pasada la fecha en que habría sido la boda, recibí un texto de Pamela. Era corto y decía algo como que ella y Daniel se iban a mudar fuera del estado para empezar de nuevo, que necesitaban alejarse de todos los recuerdos dolorosos y empezar una nueva vida, y que esta era su manera de decir adiós. No respondí al mensaje. Simplemente lo leí y seguí con mi día. Unos días después, Shirley, la amiga de Pamela, me contactó por Facebook tratando de hacerme sentir culpable, diciéndome que había destruido a dos mujeres buenas por mi ego, que Daniel había tenido que ir al hospital por un ataque de ansiedad, que Pamela estaba tomando antidepresivos y que todo era mi culpa. Le dije que no era mi problema, y la bloqueé también. Han pasado como 4 meses desde que las corrí de la casa, y 2 meses desde que supuestamente se fueron del estado. No he vuelto a saber de ellas, y honestamente no me importa. Mi vida ahora es muchísimo más tranquila. Y tengo más dinero en mi cuenta de banco de lo que he tenido en años, porque ya no estoy financiando la vida de otras personas. Algunos de mis amigos me han preguntado si me arrepiento de cómo manejé todo, si tal vez fui demasiado duro o si podría haber habido una manera menos dramática de resolverlo, y mi respuesta siempre es la misma: no me arrepiento ni un poco. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tolerado esa situación durante 10 años completos, en lugar de poner límites desde el principio. ¿Me hace eso una mala persona? Tal vez, no sé. Supongo que desde afuera puedo ver cómo alguien diría que lo que hice fue cruel, especialmente la parte de anunciarlo en la cena frente a todos y cancelar todo justo antes de la boda, pero yo lo veo diferente. Lo veo como finalmente ponerme a mí mismo primero después de una década de ser un completo estúpido que dejaba que lo usaran. Danielia nunca me vio como una figura paterna real. Yo solo era el tipo que pagaba por las cosas mientras ella esperaba a que Jeremy apareciera para darle la atención emocional que supuestamente necesitaba, y Pamela nunca tuvo ninguna intención de ser una pareja equitativa. Ella solo quería a alguien que la mantuviera a ella y a su hija mientras ella jugaba a ser ama de casa. La gente me dice que 10 años es mucho tiempo para tirar a la basura, sí, nada más, pero esos 10 años no fueron tirados a la basura en un día. Fueron erosionados poco a poco cada vez que mi contribución era tomada como algo dado, cada vez que Jeremy era puesto en un pedestal mientras yo era ignorado, cada vez que mis sentimientos eran minimizados, porque yo era solo el novio mientras Jeremy era el verdadero padre. El momento en la cena de Marie fue solo el punto de quiebre final donde todo eso se juntó, y yo dije, ya no más. Pero la realidad es que esa relación estaba muerta desde hacía años. Yo solo no me había dado cuenta, o no había querido aceptarlo. Ahora tengo 42. Vivo solo en mi casa que es completamente mía. Tengo mis finanzas en orden sin nadie que me las drene. Salgo con mis amigos cuando quiero sin tener que pedir permiso o justificar mis gastos. Y estoy empezando a considerar la posibilidad de eventualmente volver a salir con alguien, pero esta vez con límites muy claros desde el inicio. ¿Es perfecta mi vida? No. Hay momentos donde la casa se siente demasiado silenciosa y hay momentos donde extraño algunos de los buenos recuerdos que sí tuvimos Pamela y yo, porque no todo fue malo durante esos 10 años. Hubo momentos genuinamente felices, pero esos momentos ya no son suficientes para justificar todo lo demás. La lección que me llevo de todo esto es que no importa cuánto ames a alguien o cuánto inviertas en una relación, si la otra persona no te valora y no te respeta, entonces no vale la pena seguir ahí. Y poner límites no te hace un villano, te hace alguien que finalmente se respeta a sí mismo. Probablemente Daniel y Pamela cuentan esta historia de manera completamente diferente. Seguramente yo soy el monstruo que arruinó todo por un berrinche inmaduro. Y tal vez en su versión tienen razón, pero en mi versión yo soy la persona que finalmente dijo, basta después de años de ser tratado como una billetera con patas. Y esa es la versión con la que tengo que vivir,
y la verdad es que estoy bastante en paz con eso.